Hola, amada iglesia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este domingo especial y quiero dar la bienvenida a todas las personas que quizás por primera vez se conectan a este tiempo. Quiero decirte que eres muy bienvenido y que aquí no necesitas un prerequisito para ser parte de nosotros. Sabes, en este tiempo estamos orando por ti y estamos creyendo que en medio de una crisis que estamos viviendo, Dios puede manifestar su amor hacia tu vida de una forma increíble. Y yo quiero invitarte a que tú te pongas cómodo en estos minutos que vamos a tener adelante, porque hay algo muy importante para compartir en esta tarde. Pero ¿qué te parece si antes de comenzar a compartir esto, oramos? Le pedimos al Señor que Él toque nuestros corazones. Señor, te damos gracias una vez más por este día. Gracias, Dios, por el privilegio que nos das de estar aquí juntos, de poder conectarnos, Señor, de poder disfrutar de tu paz, de tu esperanza, de tu alegría, porque tú eres ese Dios. Quiero pedirte que tú me uses con tu gracia y que cada persona que es parte de esta transmisión pueda terminar este tiempo con la paz, con la alegría y con la esperanza que tú has prometido a nuestros corazones. Tu palabra dice que tú has venido a darnos vida en abundancia y así lo creemos, Dios. Que tu gracia se manifieste una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes? Hay una fruta que a mí me gusta mucho, que no es común aquí en Chile y es muy común allá en Brasil. Durante algunos años yo vivía allá y personalmente es la fruta que más me gusta porque es preparada en un batido. Esta fruta se llama azaí. Quizás alguna vez hasta has tomado algo de azaí, pero yo puedo comenzar a hablarte de algunas características del azaí. Por ejemplo, el azaí es de color oscuro. Es interesante, te puede parecer raro porque dije que me gusta el azaí, pero el azaí tiene un sabor medio a tierra. Y yo puedo seguir nombrándote muchas características del azaí, pero la verdad que es muy diferente cuando tú veas este fruto y más aún si tú lo experimentas, sabes del sabor y tienes un encuentro personal con esta fruta. Te digo esto porque mientras que yo daba estas pocas características de esta fruta, muchos han podido estar imaginando quizás una fruta de este tamaño, algunos quizás se han imaginado una fruta chiquitita, algunas quizás cuando dije oscuro se imaginaron algo morado, otros quizás algo mucho más oscuro, quizás algo más claro. Y la verdad es que todo tiene que ver con la perspectiva que nosotros tenemos. ¿Sabes? Así también funcionan las cosas con Dios. Hay personas que cuando escuchan sobre Dios y les hablamos sobre Dios, tienen un punto de vista distorsionado. Y eso tiene que ver con muchos factores. Entonces hay personas cuando escuchan sobre Dios y se imaginan a un ser muy duro. Otros cuando escuchan sobre Dios quizás tienen la idea de algo religioso. Otros quizás cuando escuchan sobre Dios se imaginan alguna historia trágica. Y la verdad que muchos cuando escuchan sobre Dios, cuando escuchan sobre cristianismo, creen que cristianismo es simplemente pecar poco, ¿no? Yo creo que ser parte de una iglesia es pecar menos. Por eso hay personas que dicen, no estoy listo quizás para participar de esa reunión o ser parte de alguna iglesia. Pero nos ponemos a pensar, pecar poco. ¿Y cuánto es pecar poco? ¿Es pecar 3 veces por día? ¿Es fallar 4 veces por día? O quizás muchos piensan que cristianismo tiene que ver con portarse mejor, que tratar de ser una persona diferente. O sea, en conclusión, yo creo que la mayoría cuando escucha sobre Dios, cuando escucha sobre Cristo, cuando escucha sobre cristianismo, tiene una idea muy moralista, que simplemente se trata de ser mejor. Ahora, y es más, muchos confunden esto y creen que aquellos que creemos en el Señor, que creemos en Cristo, nos creemos mejores que los demás, pero en realidad no es así. Y es probable que la iglesia esté llena de gente mucho más defectuosa, de gente que está allá afuera. ¿Por qué? Porque la iglesia en realidad no es un lugar para gente perfecta. La iglesia en realidad es un hospital para gente que necesita de un salvador, para gente que está rota. Y es por eso que el evangelio significa buenas noticias, tiene que ver con algo mucho más profundo que una idea simplemente moralista. De que Dios vino para cambiarnos el estilo de ropa, de que Dios vino a cambiarnos la forma de hablar,
quiero decirte que Dios es mucho más que eso. Y la verdad que muchos quizás colocan a Dios en una cajita muy pequeña. Y la verdad no solamente gente que no participa de la iglesia, sino gente que aún es parte de la iglesia, colocan a Dios en una cajita muy pequeña. Y Jesús en sus días también estaba rodeado de gente que tenía diferentes puntos de vista sobre Él. En aquellos días sucedía lo mismo. Había gente que creía que Él era el Salvador. Había gente que creía que Él era un impostor. Es más, en nuestros días sucede algo muy parecido, ¿no? Hay gente que cree que Jesús era comunista. Otros creían que Jesús era capitalista, un revolucionario, un hombre buena onda. Fue alguien importante en la historia. Y sabes, todos le pusieron algún tipo de color a Jesús. Jesús está pintado con los colores según la perspectiva que nosotros tenemos. Y quiero decirte que muchas veces esta perspectiva es equivocada. Hay un escritor muy bueno que se llama C.S. Lewis y él dice algo maravilloso. Él dice, una persona puede estar frente a Jesús y escupirle, odiarlo, tratarlo como loco. Como también una persona puede estar frente a Jesús y caer de rodillas y reconocerlo como su Salvador. Pero no caigas, él dice, no me vengas con esa idea tonta de creer que Jesús fue simplemente un hombre religioso y alguien moralista queriendo que los demás sean simplemente mejores personas. La verdad es que Él no dio esa opción. Él no dio esa opción para que creamos que Él simplemente fue un buen hombre. En realidad, cuando uno ve a Jesús suceden dos cosas. O Él es tu todo o simplemente no te importa. Pero no puede pasar de que encajemos a Jesús en esa idea religiosa de que solamente Él vino a cambiar nuestra conducta. Yo era alguien que antes pateaba a los perros, hoy no pateo a los perros. Yo era alguien que antes gritaba y ahora no grito. ¿Será que Jesús se resume solamente en eso? No estoy diciendo que el cambio de conducta sea malo o sea poco, es muy importante, pero Jesús es mucho más que eso. Y como te decía, en los días de Jesús había gente que tenía diferentes percepciones. Habían algunos también que tenían una percepción solo política de Jesús. La mayoría de sus discípulos creían que Jesús era un gran político que vino a liberarlos del Imperio Romano. Pero nuevamente te digo que la imagen de ellos estaba siendo muy superficial porque Jesús era mucho más que eso, que Dios era mucho más que eso. Ahora, para que tú entiendas más lo que te estoy diciendo, es más o menos como el ejemplo que yo te di al inicio de nuestra conversación. Yo al inicio te hablé de una fruta que se llama el azaí, te di algunas características, pero es otra cosa que tú coloques esa fruta en tu boca, que la coloques en un batido, que tú disfrutes, que sientas su textura, que sientas el aroma, para que tú puedas decir realmente esta fruta es así porque yo la conozco. Y Jesús es de la misma forma. Jesús necesita ser experimentado por tu vida. Y quiero decirte que Jesús es mucho más que una letra. Jesús es mucho más que las páginas de un libro, sino que Jesús es real. Él es real y somos muchos los que podemos testificar de que Él ha tocado nuestras vidas y es mucho más que un líder religioso. ¿Sabes cómo tú puedes explicarle a un ciego el color rojo? Mira, es como que yo me tarde semanas, quizás meses, tratando de explicarle a un ciego cómo es el color rojo. ¿Cómo le puedo explicar a un ciego cómo es el color rojo? ¿Cómo es el color azul? Es lo mismo con Jesús. Yo quiero decirte que Él quiere tener una experiencia contigo, de que Él es un Dios de amor y Él quiere que tú puedas experimentarlo. Hay un pasaje maravilloso que está en el Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 35 en adelante. Dice lo siguiente: cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor?, contestó el hombre. Quiero creer en Él. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. El verso 40 dice: algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron. Para los que no saben, los fariseos en aquella época eran los religiosos, los que realmente eran religiosos, y ellos sí se creían mejores que los demás. Jesús nunca tuvo esa postura. Y ellos dijeron: ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Wow, ellos se sintieron ofendidos porque realmente Jesús estaba diciendo que por más que ellos tenían mucho conocimiento,
habían estudiado mucho sobre Dios, aún así eran ciegos. Y nos saltamos al verso 41, dice: si fueran ciegos no serían culpables, contestó Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Wow, o sea, Jesús aquí está diciendo que todo se trata de realmente ver o no ver, o ser ciego. Y la verdad que si alguien es ciego, va a tener muchos problemas para distinguir muchas cosas que tú y yo, que tenemos la vista, podemos disfrutar. Con Dios es lo mismo. ¿Sabes? El daltonismo es una enfermedad que alcanza la vida de muchas personas. Yo estaba viendo un poco sobre las personas que son daltónicas, y es que existen niveles diferentes. Hay niveles muy leves en los que se ven quizás 4 o 5 colores, pero hay niveles que son severos en los que la persona ve casi solamente en blanco y negro prácticamente. Y más o menos yo pienso que muchos cuando escuchan sobre Dios, o cuando tienen una imagen de Dios, espiritualmente hablando, son daltónicos y están teniendo una imagen equivocada de Dios. Yo quisiera mostrarte ahora un video y quisiera que prestes mucha atención, porque me llama la atención la reacción de este hombre al recibir el regalo que le dieron algunos miembros de su familia. Presta atención. Happy birthday, baby, from all of us. Happy birthday. What is it? Put them on. Come on. Put them on. The sunglasses. How does it look? Oh, that's weird. Look at the balloons. Can you see with our eyes now, baby? What colors you see? Those. You see colors now? Oh, the trees are neat. Now you have rose-colored glasses, baby. Before. I know. Now you see with our eyes. Do you like the balloons? Oh. Turn around. What about the flowers on the house? Oh my goodness. It doesn't look like mud. It looks like brighter mud. Maravilloso este video, ¿verdad? Es interesante que cuando este hombre se coloca los lentes, estos lentes especiales, qué maravilloso, y él ve realmente cómo eran los colores, cosas que antes no veía. Quizás alguna imagen que él estaba acostumbrado a ver constantemente, quizás el tono de la piel de alguno de sus familiares, quizás el verde del campo. Pero es interesante que cuando él comienza a tener una percepción correcta, te diste cuenta que él vuelve como a la inocencia de un niño, y él se olvida de lo que está pasando, se olvida del tamaño que tiene, lo musculoso que es, y él comienza a actuar como un niño. Y realmente
yo pienso que con Dios es lo mismo. Todos aquellos que en algún momento hemos dejado de ser daltónicos por causa de su amor y comenzamos a ver a Dios, hemos comenzado a tener también la misma actitud. Y es por eso que quizás a muchos aquellos que tuvieron una experiencia con Jesús los llaman de locos. ¿Por qué? Porque sus vidas han cambiado para siempre. Si tú ves el rostro de este hombre, pareciera que hubiera nacido de nuevo. Y es interesante que la palabra dice que cuando tú y yo conocemos a Jesús, es como un nuevo nacimiento, nacemos a una nueva vida. ¿Sabes? Es más, la Biblia dice que ese primer encuentro con Jesús se llama el primer amor. ¡Qué maravilloso! Un primer amor. Yo quiero invitarte a que el día de hoy tú puedas abrir tu corazón y que tus ojos puedan ser abiertos para que puedas ver correctamente. Yo quiero mencionar una palabra que es muy clave para que terminemos de construir lo que hemos comenzado. Y esta palabra clave es arrepentimiento. Yo sé que muchos quizás tienen un concepto de la palabra arrepentimiento, pero vamos a ver qué es lo que la Biblia dice sobre arrepentimiento. Hay un pasaje muy bueno que está en Marcos capítulo 1, el verso 15. Dice: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. O sea, arrepiéntanse y crean la buena noticia. Muchos se han equivocado, y aquí incluyo personas que hasta han predicado sobre arrepentimiento y se han equivocado al hablar de arrepentimiento. Y muchos creen que arrepentimiento, y muchos predican que arrepentimiento tiene que ver con darse latigazos, tiene que ver con una actitud de sufrimiento en tu corazón y tiene que ver con solamente una actitud de remordimiento por aquello que tú hiciste, y creen que arrepentimiento es darse golpes en el pecho. Sobre que arrepentimiento no es eso. Claro, hay un momento en el que tenemos ese remordimiento por las cosas equivocadas que quizás hicimos en algún momento, pero arrepentimiento no tiene que ver con eso. Y muchos están esperando que las personas tengan esa actitud para que se acerquen a Dios, porque quizás tú dices: no, la verdad que yo no siento mucho eso. Y la verdad que ese no es el todo del arrepentimiento. Principalmente arrepentimiento es lo siguiente. Arrepentimiento significa metanoia en el original. Y metanoia significa cambiar tu forma de ver o cambiar tu forma de pensar. Tiene todo que ver con los ejemplos que te he estado dando anteriormente, de que alguien es daltónico y comienza a ver los colores, de que alguien quizás es ciego pero de pronto recobra la vista y comienza a ver la vida como realmente es. ¿Sabes? Es lo mismo. En realidad, nuestra forma de pensar es transformada cuando existe un verdadero arrepentimiento. Y es un arrepentimiento con alegría. No es un arrepentimiento que tiene que ver con darse golpes en el pecho. Muchos creen que la iglesia es eso. Es ir y golpearse el pecho y sufrir solamente por lo que hice en mi pasado. Pero no. Porque arrepentimiento tiene que ver con más o menos colocarte los lentes de este hombre en el video que vimos, y tú comienzas a alegrarte porque estás viendo realmente cómo es Dios. Y yo quiero decirte que Dios es un Dios de gracia. Gracia, para los que no saben, significa favor inmerecido. O sea que por más que no merezcamos, Dios nos ama, Dios nos bendice. Él es bondadoso con nosotros. Ves el amor de Dios sobre tu vida. Ves lo cariñoso, lo detallista que Dios es contigo. ¿Sabes? Y es muy peligroso estar viviendo con una imagen equivocada de Dios, así como es peligroso tener un daltónico conduciendo en las calles delante de un semáforo, porque se va a confundir con los colores. ¿Sabes? Esto es para todos, es para personas que son parte de una iglesia como para personas que no son parte de una iglesia. Pueden estar siendo daltónicos y están teniendo una imagen equivocada de Dios, sobre que Dios es mucho más de aquello que quizás hemos pensado por mucho tiempo. Y así es, Dios es un Dios de bondad. Él es bueno. En realidad, desde el inicio, desde el Génesis, Dios estaba mostrando al hombre que Él era bueno. Quiero decirte que desde que Dios creó al hombre, Dios no lo colocó en una fábrica, Dios no lo colocó en un laboratorio, Dios lo colocó en un jardín. La palabra dice que se llamaba el jardín del Edén, y para los que no saben, Edén significa delicias. Mira dónde Dios coloca al hombre. Y hay un pasaje maravilloso que está en el libro de Romanos, capítulo 12, el verso 2, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¡Wow!
Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. O sea, está diciendo, ustedes necesitan colocarse los lentes correctos. Ustedes necesitan dejar de ser daltónicos para que ustedes puedan conocer cuál es la voluntad de Dios hacia tu vida. ¿Sabes? Una vez yo escuché a una persona que decía, no, yo no quiero acercarme a Dios porque yo tengo la idea de que todos los que se acercan a Dios son personas que van a experimentar algún tipo de sufrimiento. O hay personas que no quieren acercarse a Dios porque se imaginan de que Dios es solamente para gente más correcta y Dios todavía no habla contigo porque tú eres la chusma quizás. Pero mira, el apóstol Pablo dice, nuestra forma de pensar necesita cambiar, o sea, nuestros lentes tienen que ser cambiados para que conozcan cuál es la voluntad de Dios. Y después termina diciendo, la cual es buena, dice, su voluntad es buena, es agradable y en tercer lugar dice que es perfecta. Qué maravilloso, el apóstol Pablo no te está mostrando un Dios castigador, él no te está mostrando un Dios severo, implacable, de que cualquier error que tú cometas, él te va a mandar alguna enfermedad del cielo, sino que está diciendo que su voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Tú, si no sabes, el Nuevo Testamento, cuando habla de Dios, y el mismo Jesús cuando se refiere a Dios como papá, como padre. ¡Qué maravilloso! Mira el título que se le coloca a Dios, Padre. Él es un padre. Y no hay nada peor que acercarse a papá teniendo miedo. Yo no quisiera que mis hijos se acerquen a mí con miedo. Imagínate que yo llegue a casa y yo estoy con ganas de ver a mis hijos, de abrazarlos, de que conozcan mi amor, de que sepan que yo los amo. Si tú eres padre, me estás entendiendo. Ahora imagínate que yo llegue a casa y mis hijos estén ocultando y digan, no quiero ver a papá porque el día de hoy rompí algo. No, yo quiero que por encima, y es por eso que los padres tenemos una gran responsabilidad de mostrar a Dios en la vida de nuestros hijos. Yo quiero que independientemente de lo que haya pasado, de lo que hayan hecho, sepan que yo los amo y nada va a cambiar mi amor por ellos. Yo quiero decirte que tú has sido creado para ser amado por Dios. Y si uno no tiene que tener errores para acercarse a Dios, entonces vámonos todos. Yo mismo no debería de estar acá, porque yo soy una persona con errores, con pecados, con defectos, quizás cosas muy críticas según el punto de vista de otras personas. Entonces, si se trata de que personas que tienen errores no pueden acercarse a Dios, yo soy el primero en irme, yo soy el primero en no hablar con Él, pero quiero decirte que el amor de Dios va mucho más allá de nuestros errores. Y la verdad que la iglesia es ese lugar. Yo quiero decirte que la iglesia, que es el cuerpo de Dios aquí en la tierra, es un lugar donde está gente en construcción, donde está gente rota, donde está gente que sigue metiendo la pata, donde está gente que quizás ha cometido errores terribles o no tan terribles en su pasado, gente que ha pasado por muchas circunstancias duras quizás en su vida, pero que están aún rotas, pero en proceso de construcción y siendo muy amadas por Dios. Quiero decirte que tú eres muy amado por Dios, mucho más de lo que tú imaginas. Y sabes, quizás muchos la imagen que tienen de Dios tiene que ver con lo que la sociedad ha construido en sus mentes sobre Dios. O lo que, y peor aún, si tú ahora estás escuchando que Él es padre y tú tuviste un padre pésimo en casa que quizás te abandonó o te maltrató o te hirió de alguna forma y ahora tú escuchas de Dios y es padre. Tú sabes que nosotros como seres humanos asociamos las cosas y quizás por eso hay muchas personas que tienen imágenes incorrectas por la sociedad, por lo que vivieron en casa, por traumas quizás del pasado. Pero quiero decirte que Él es un Padre amoroso, que Él es un Padre que desde hace tiempo ha colocado la mirada en ti y es por eso que tú ahora estás en esta transmisión. No estás por acaso. Dios te trajo para este tiempo. La voluntad de Dios es buena para tu vida. Tú entrégate, acércate a Él, su voluntad es buena. Sabes, desde Génesis, estábamos dando el ejemplo de Génesis, Dios coloca al hombre en un jardín llamado delicias. Edén significa delicias. Y la palabra dice que Dios le dice que había muchos árboles y solo de uno no podía comer. Interesante. Y cuando el hombre es engañado, porque cae en la mentira, en otras palabras, de que Dios no es bueno, de que Dios le estaba prohibiendo de lo mejor y al final él termina desobedeciendo. Pero es interesante que Dios no le coloca 1.000.000 de frutos malos y solo uno bueno. Le coloca, existe solo uno en el que Dios dice, de ese no comas, pero
todo lo demás puedes comer. Habían millones de frutos en ese lugar y el hombre podía deleitarse. ¿Sabes por qué? Porque Él es bueno. También quiero decir a las personas que son parte de la iglesia de que no tengas temor de entregarte a la voluntad de Dios, de decir, Señor, aquí estoy, yo quiero conocerte más a ti, quiero conocer tu voluntad. Muchos tienen temor de eso. Yo el otro día justo comentaba con algunos amigos y les decía que cuando yo quería conocer a alguien, de pronto me gustaba, me atraía alguna chica y a veces esa chica quizás, no sé, no pensaba de la misma forma que yo y venía y me decían, ¿sabes qué? Antes de que entres en una relación, mejor busca la voluntad de Dios para tu vida. ¿Quién es la persona que Dios tiene para tu vida? Y entonces yo escuchaba esas cosas y yo decía, Dios mío, la voluntad de Dios, porque yo veía a una chica muy bonita. Y yo decía, no creo que ella sea la voluntad de Dios para mi vida. Yo decía, no, la voluntad de Dios para mi vida seguramente debe ser, no sé, alguna chica que no tiene ni siquiera ni un diente, o yo qué sé, la que menos me guste, pero al final es la voluntad de Dios. Y no es así. ¿Sabes? La palabra dice que su voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Ese es el Dios. ¿Sabes? A la medida que estás escuchando lo que te estoy diciendo, Dios está produciendo algo en tu corazón. Él está cambiando los lentes con los que antes tú le veías para que tú puedas ver realmente quién es Él. Si quieres saber cómo es Dios, quizás tú dices, ya, ok, entonces yo quiero saber más cómo es Dios. Simple. Es simple. Si tú quieres conocer a Dios, necesitas conocer a Jesús. Porque el mismo Jesús dijo, quien me conoce a mí, conoce al Padre. Quien ha experimentado de mí, ha conocido al Padre. Porque yo y el Padre somos uno, dijo Jesús. ¿Quieres saber cómo es Dios? ¿Cómo es el corazón de Dios? Mira el corazón de Jesús mientras que Él caminó en la tierra. Mira qué es lo que Jesús hacía. Quiero mostrarte la imagen correcta de Jesús. Sabes, muchos han predicado sobre Jesús una idea muy tonta de que Jesús, y es más, lo muestran a veces en las películas como que mirando al vacío y como que mirando con desprecio a los demás o con una espiritualidad muy elevada. Pero no, Jesús no era así. Jesús estaba en medio de las personas a tal punto, le gustaba estar tanto en medio de las personas, que los religiosos de la época llamaban a Jesús de amigo de pecadores, de corruptos de la época. Entonces, Dios nos amó tanto que Él tuvo que hacerse hombre para que tú y yo le podamos conocer. No sé si tú alguna vez ya escuchaste la historia del elefante en una habitación oscura. Yo voy a cambiarla un poco, pero resulta que una vez hicieron un experimento y colocaron a un elefante en un ambiente completamente oscuro. Y ahí llevaron algunas personas. Vamos a imaginar que el primero que entró era un budista. Y el budista justo palpó la barriga del elefante, ¿está bien? Y cuando él comenzó a palpar, él dijo, no, el elefante es un todo, el elefante es algo completo, es algo pleno, ¿ok? Después de eso entró alguien que profesaba la religión hindú y dice que justo cuando él comenzó a palpar, él tocó en la trompa del elefante y él dijo, no, el elefante es movimiento, es algo extenso, es movimiento, es mucho movimiento y es flexibilidad. Después entró un musulmán y el musulmán justo tocó la pierna del elefante y él dijo, no, el elefante, este animal, porque no conocían al elefante, este animal es fuerza, es dureza, es fuerza de una manera increíble. Después vamos a hacer de cuenta que entró un agnóstico y él dijo, no sabría decir exactamente cómo es. Y vamos a hacer de cuenta que al final entró un ateo y él dijo, no, yo no creo en el elefante porque no veo nada. Ok, nos estamos inventando, ok. Pero si tú te das cuenta, cada uno de ellos tenía una imagen, pero aquí había un problema. Ellos estaban simplemente teniendo percepciones muy superficiales. Pero vamos a hacer de cuenta en nuestra historia que Jesús entra a la habitación y Él enciende la luz para que ellos puedan ver realmente cómo es el elefante. Las características reales del elefante, los detalles del elefante. Lo mismo Jesús hizo con nosotros cuando Él vino aquí a la tierra. Él vino a mostrarnos el Padre, Él vino a darnos luz. Y Él vino a hacer eso con la forma como convivía con las personas. Que tú y yo seamos como ese hombre del video que hemos visto. Que nuestros lentes puedan ser cambiados y podamos experimentar de la alegría de conocer a Jesús. La palabra dice
y Jesús dijo eso, que el diablo vino para robar, para matar, el enemigo vino para robar, matar y destruir. Y él mismo dice, pero yo vine para darles vida en abundancia. Con esto no te estoy diciendo de que aquel que conoce a Jesús ya no va a tener problemas. Todos nosotros tenemos problemas, pero la vida la vemos con lentes diferentes y nuestra mirada de Dios, nuestra mirada hacia Dios, es completamente diferente. De un Dios que quizás muchos conocíamos de alguna forma, con severidad, pero nos damos cuenta de que Él es más bondadoso de lo que imaginamos. ¿Sabes? Estos días yo estaba meditando mucho. Sabes que estamos en cuarentena, no podemos salir de nuestras casas. Y yo estaba, por lo menos aquí en Curicó, yo estaba meditando mucho en episodios de mi vida de cómo Dios había manifestado su bondad, de cómo Él había sido bueno en muchas ocasiones en mi vida. Y la verdad que a la medida que conoces más a Jesús, te das cuenta que más y más Él es fiel y Él es bueno para con nosotros. Mira lo que dice Mateo capítulo 11, verso 28. Dice, luego Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. ¿Sabes? Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, y hoy Él te dice a ti, ven a mí si tú estás cansado, si estás llevando una carga muy pesada, que yo quiero hacerte descansar. Yo no soy ese Dios que has visto por muchos años. Yo soy mucho más de aquello que tú has imaginado. Yo soy un Dios que te conoce desde antes de que tú nacieras. No es momento para que nos preguntemos entonces por qué pasé por estas circunstancias, porque en realidad ese es un camino muy profundo. Pero Él te dice, yo estoy aquí para que tú puedas ver correctamente cuál es mi color. ¿Sabes? Mi papel hoy es mostrarte el color correcto de Dios por medio de Jesús. Ese Jesús es el mismo Jesús que una vez le llevaron a una mujer que en aquellos días tenía que ser apedreada por las costumbres de esos hombres. Pero cuando es encontrada por Jesús, Jesús no la condena, no la apedrea, no la lapida, sino que Jesús le entrega su amor, le entrega su perdón, le entrega su gracia. El mismo Jesús que un día encontró un hombre muy corrupto en aquellos días, que estaba siendo desechado por la sociedad, pero Jesús le dio esperanza y cambió su vida. El mismo Jesús, ¿sabes? Ese Jesús caminaba con gente rota, caminaba con gente que le había pasado mal en su pasado. Ese Jesús pasó gran parte de sus días en la tierra, en la playa. No te imagines que Él pasaba en un templo. Él iba de vez en cuando al templo para hablar algunas cosas, pero más pasó en una playa, con las personas. Ese Jesús se iba a una boda y estaba en medio de una celebración. Él veía detalles de las personas. Él, si era necesario, desviaba su rumbo con tal de llegar a una población para encontrar a una sola persona y para cambiar la historia de esa persona. Ese Jesús es el mismo que cuenta la parábola de que puede dejar 100 ovejas para ir, 99 ovejas, para ir por solo una. Es el mismo que nos cuenta la parábola del hijo pródigo, que cuando volvió a la casa de papá no lo estaba esperando con mucha ira, con mucha molestia para castigarlo, sino que cuando ve al hijo pródigo después de que hizo todas esas cosas, lo recibe con amor, con gracia, le cambia su vestido, le coloca un anillo en el dedo, porque Él es el Dios de todas las oportunidades, de la primera, segunda, tercera y las oportunidades que tú quieras. Ese Jesús caminaba con gente rica como con gente pobre. Caminaba con gente muy intelectual en sus días, como gente que quizás nadie daba nada por ellos. Caminaba con gente muy importante, pero caminaba también con gente muy insignificante para el pensamiento de las personas en aquellos días. Quiero decirte que Jesús nos ha dado el verdadero valor, porque Él ha muerto por nosotros un día en la cruz. Él se entregó por nosotros. ¿Sabes? Quiero invitarte a que ahí en tu lugar, por más que quizás no conozcas el color completo de Dios, todos nosotros estamos en ese proceso, estamos dejando de ser daltónicos. Yo mismo no he visto completamente a Jesús, pero sé que estamos en camino de cada vez verlo más, y puedo decirte que cada vez que lo vemos más, nos enamoramos más de Él. Si tú quieres hacer esta oración conmigo, yo quiero invitarte que ahí en tu lugar tú puedas cerrar tus ojos y podamos orar juntos. Señor Jesús, te doy gracias por este día. Gracias porque tú te has acercado a mí. Gracias por tu amor.
Gracias porque tú eres un Dios de bondad. Yo creo que en la cruz has llevado mis pecados y me has entregado tu amor y tu vida eterna. Yo creo que tú eres un Dios bueno y quiero pedirte que a cada día pueda conocerte más. Te lo pido con todo mi corazón. Abre mis ojos para que pueda verte y pueda experimentar de tu amor y de tu gracia. Amén. ¿Sabes? Si tú has hecho esta oración, están comenzando los mejores días de tu vida, porque Dios es el que le pone color a nuestra vida. Quiero decirte que Él no está solamente para querer cambiar tu conducta. No pienses que a partir de ahora, ya hiciste la oración, entonces a partir de mañana quiero ver que te portes bien. No, si algo va a suceder en nosotros es porque Él lo hizo en nosotros. No somos nosotros, porque nadie puede cambiarse a sí mismo. Él lo quiere hacer. Él quiere cambiar tu vida, quiere cambiar tu familia, quiere cambiar el rumbo de tu historia. Y si tú hiciste esta oración, quiero felicitarte, porque como te dije, están comenzando los mejores días de tu vida. Quiero invitarte a que si tú no eres parte quizás de la iglesia y quieres entrar en contacto con nosotros, hay una persona aquí en los comentarios que está ofreciendo este servicio. Entra en contacto con nosotros. Queremos mostrarte el color correcto del Señor, de Dios, y tú puedas conocerlo cada vez más de una forma profunda. Estamos con los brazos abiertos. Ven como tú eres. Las puertas están abiertas. Dios está con los brazos abiertos. Dios no está esperando que tú tengas algún cambio. No, Él te recibe tal como tú estás. En la condición que tú estás, Él te recibe y Él te ama. Quiero terminar diciéndote que tú eres muy amado. Gracias por este tiempo, por haber estado juntos con nosotros este tiempo, y te invito a que te sintonices el próximo domingo también y puedas estar en contacto con nosotros durante la semana. Te mando un gran abrazo a toda la iglesia, y que tengamos una semana llena de alegría, de bendición, en el nombre de Jesús. Bendiciones.